Hola, les damos la bienvenida a esta tercera corte del curso de Nociones Básicas de Antropometría. Entendiendo que el mundo de la antropometría es largo, extenso y se va a dividir de acuerdo al área de estudio que nosotros nos dediquemos. Es decir, para quienes estamos tratando con adultos, vamos a tener más que todo una forma de evaluación típica. Quienes estén tratando con pacientes encamados tienen otra forma de valoración. Para aquellos que están trabajando con niños, tienen una forma diferente. Y para aquellos que están trabajando con pacientes deportistas, es otra metodología. Por lo tanto, en este primer nivel, lo que queremos es poder llegar a un consenso en cuanto a las técnicas y mediciones básicas. Además, poder de esta forma ir adentrándonos en ese mundo maravilloso en el que todo nutricionista debe estar y cualquier persona que trabaje con el cuerpo humano y con el cambio de composición corporal debería de estar claro en cuanto a cómo podemos hacer para valorar a un individuo. Tomando en cuenta también que es importante que nosotros manejemos lo que son las nociones básicas para después poder ir avanzando en los diferentes niveles. Vamos entonces a comenzar. Es importante que para iniciarnos en esto, vamos entonces a poder ver el primer módulo y el primer tema. En este caso, el primer tema es antropometría, definiciones y aplicaciones. Increíblemente, muchas veces pensamos que es sencillo comprender esto de la antropometría, pero en este caso vamos a hablar de forma eh, general qué es la antropometría y así poder comprender un poco más. Entendiendo que el cuerpo humano es un todo que está compuesto por diferentes compartimientos, elementos, partículas, desde lo más pequeño, que es un átomo, hasta lo más grande, que son sistemas e incluso el organismo. En este caso, nosotros hablamos que para nosotros comprender el cuerpo humano, debemos de estudiarlo, debemos analizarlo. De hecho, la antropometría es básica y es una herramienta fundamental para todo profesional que se encarga de manejar el cuerpo humano y hacer un cambio de su composición corporal. Bien sean licenciados en educación física, bien sean nutricionistas, bien sean coach nutricionales, coach deportivos, personas que trabajan en estética y necesitan hacer cambios en el cuerpo humano, es importante que lo primero que deben hacer es poder hacer mediciones reales y comprender que cada cuerpo, cada individuo es diferente. En este caso, vamos a hacer un estudio de compartimientos en el que las últimas revisiones nos han dicho que lo ideal es que lo estudiemos en 5 compartimentos. De esta forma, es una forma sencilla de poder comprender que nosotros empezamos desde ese cuerpo o ese componente anatómico básico que es el átomo, en donde conseguimos átomos de hidrógeno, de carbono, de oxígeno e infinidad de otros componentes que van a formar parte de nuestro cuerpo humano. Entendiendo que fíjense que la tabla periódica tiene cientos de elementos que justamente forman parte de nuestro cuerpo perfecto. Luego tenemos un componente molecular. Este componente es el segundo y ya nosotros hablamos que ya esos átomos se unen y vienen a formar esos componentes básicos del cuerpo humano, como son las proteínas, los lípidos, el agua corporal e infinidad de otros componentes que forman esas moléculas. Luego pasamos al tercer componente, que es celular, en donde ya se van uniendo y vamos consiguiendo en que ya no están como moléculas aisladas, sino que por supuesto vamos formando masas celulares, vamos formando fluidos, vamos formando tejidos sólidos que se van a convertir luego en algo muy importante, que es el nivel tisular. En este nivel tisular es donde nosotros vamos a comprender que el cuerpo está compuesto por 5 componentes: músculo, tejido adiposo, hueso, sangre y otros. Es importante que comprendamos que para nosotros los nutricionistas es básico por saber en un cuerpo humano que estamos estudiando, un individuo, un paciente, nosotros entender cuánto está compuesto de músculo, cuánto de su componente es el tejido adiposo, cuánto es hueso, cuánto es sangre,
Y de esta forma vamos a poder entonces entender y hacerles tratamientos fitoterápicos exactos, ya que muchas veces vamos a conseguir personas delgadas pero con tejidos adiposos elevados, o contrario, personas con sobrepeso pero con un tejido muscular bien significativo. Entonces, no es lo mismo la forma en que vamos a tratar a unos y a otros, no es lo mismo en la meta que queremos lograr con cada uno de los pacientes, no es lo mismo la meta que cada paciente quiere llegar, y no es lo mismo el tratamiento dietético, farmacológico y de actividad física que tenemos que ponerle a un paciente de acuerdo a esa composición corporal. Así que vamos a ver un poco qué es importante tener en cuenta. Se dice que los estudios basados en medición de variables antropométricas en superficie nos permite valorar entonces la composición corporal de un individuo, así entender su morfología y sus proporciones, relacionando las diferentes composiciones que tiene, poderlas comparar por supuesto con las normas, con los parámetros normales, y así poder hacer comparaciones con las desviaciones estándar de cada uno de los grupos que estemos evaluando, bien sean niños, bien sean adultos, bien sean embarazadas, bien sean personas con alguna patología especial o condición. Así vamos a poder dividirlos de formas diferentes. Podemos de esta forma determinar los estados saludables o de riesgo que puede tener un individuo o poblaciones de individuos. Por eso, en el concepto de antropometría vamos a conseguir muchísimo. Vamos a hablar ahorita de una básica que dice, es la ciencia que estudia y evalúa las medidas de tamaño, peso y proporciones corporales del cuerpo humano. En esta vamos a incluir tanto estudios individuales como poblacionales, y se dice que es donde tú recolectas una suma de medidas que son sensibles a cambios nutricionales y a cambios de salud. Por ejemplo, si yo me pongo estricta con el ejercicio, tal vez yo voy a cambiar mi composición corporal rápidamente, puede ser que en un mes ya yo veo cambios. Quiere decir que son sensibles a las tomas de mediciones antropométricas. De esta forma, nosotros decimos que otro de los conceptos muy utilizados es el de Coles del año 2004, en donde dice que se ocupa de la medición de variables en las diferentes dimensiones físicas y la composición del cuerpo humano, en las diferentes edades, en los distintos grados de nutrición, en los diferentes momentos biológicos del ser humano. Las mediciones antropométricas más comunes tienen por objetivo determinar la masa corporal, expresada en pesos, las dimensiones lineales como la estatura o la talla, la composición corporal, y por supuesto las reservas de tejido graso y de tejido muscular. Además, en la mayoría vamos a hacer estimaciones, que es muy importante. Nosotros cuando hablamos de antropometría, hablamos de estimaciones porque no estamos haciendo uso de metodologías concretas que me van a estudiar realmente, sino que vamos a nosotros a hacer estimaciones de cuerpos humanos. Por ello, decimos que hay la antropología física o biológica, que es una de las áreas de estudio que va a dedicarse a lo que es la variabilidad biológica humana. La herramienta principal es la antropometría. De hecho, muchos antropólogos se dedican a eso y son los antropólogos físicos. Incluso hasta hemos conseguido grandes avances en poder conseguir cómo ha sido la evolución histórica del ser humano o de diferentes especies, incluso gracias a estudios antropométricos. La cineantropología es muy parecido, pero ella va a estudiar más allá. Ella estudia el movimiento. Por eso es que se dice que es la medición y evaluación de diferentes aspectos del movimiento humano. Por eso es que va a estudiar lo que son las aptitudes motoras y las aptitudes físicas. En las aptitudes motoras toma en consideración todas las funciones neuromotoras y parámetros cardiorrespiratorios. En la actividad física, todo lo que es la actividad física cotidiana y la ejecución deportiva especializada. Esto, la cineantropología, va a estudiar el tiempo actual en tiempos pasados. Es muy importante para poder comprender la evolución. Y después tenemos la quinantropometría o cineantropometría. Esta está muy conocida actualmente, de hecho, como muchos saben, está lo que son el método Isaac. Es un método muy utilizado y que a veces pensamos, él es antropometrista de Isaac, quiere decir que puede valorar a un adulto. Ya va. Los que nos dedicamos al mundo de la antropometría, por supuesto que aquel que sea avalado por Isaac va a tener mayor capacitación, sobre todo en lo que es los deportistas. Para aquellos que no tratamos como de forma habitual, ni es nuestra especialización trabajar con deportistas, podernos capacitar en estos cursos de antropometría es genial. La quinantropometría o la metodología que se utiliza en Isaac es más utilizada en deportistas. De hecho, Sillero en el 2004 dice que
La quineantropometría, dentro del campo de la actividad física y deporte, tiene aplicaciones prácticas como el control de la efectividad de los programas de entrenamiento, ya que mide de forma precisa el aumento de masa muscular, la reducción de masa grasa y el incremento de diámetros y longitudes o segmentos. Este se utiliza para lo que es el control y desarrollo de deportistas, por lo tanto, es utilizado más que todo en el mundo deportivo. ¿Por qué es bueno aclararlo? Porque muchas veces decimos que él no es antropometrista porque no está avalado por ISAC. ISAC es sumamente utilizado desde el punto de vista deportivo. Para aquellos que estamos tratando con adultos sanos o adultos con patologías pero que estén de pie, podemos irnos por estas de nociones básicas de antropometría y después irnos especializando de acuerdo al área que nosotros vayamos a tocar. Nosotros decimos que existen diferentes modelos, ¿sí? Aquí no vamos a estar trabajando con todo eso, pero decimos que existe lo que fue Hipócrates, que desde incluso los años 460, 370 antes de Jesucristo, ya había, digamos que estudios que nos daban ese vestigio de lo que, según Hipócrates, clasificó con las formas morfológicas. Y decimos que él daba lo que era hábitos físicos o delgados, o hábitos apopléticos o musculosos. Relacionaba lo que era la alimentación, lo que era con el cuerpo físico que miraba. Por lo tanto, existen muchas historias, lo van a ver incluso en el material que se les estamos dejando, pero aquí nada más quisimos hacer mención de este porque es para que se den cuenta que existen múltiples teorías y que desde muchos años atrás se está hablando de la antropometría como una ciencia importante en el estudio del cuerpo humano y poder entonces tratarlo. No solamente desde el punto de vista de salud, sino desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista incluso del arte. El cuerpo humano es artístico de por sí. Por lo tanto, nosotros decimos que cuando vamos a hablar de antropometría, es bueno ir aclarando algunas terminologías. Por ejemplo, medición. Decimos que la medición son serie de observaciones y toma de medidas que se hacen por medio de un procedimiento determinado, que nos conduce a elaborar un indicador. La medición es una variable, por ejemplo, el peso, la estatura, la edad, el género, la circunferencia de cintura, de brazo, de cadera, todas ellas son mediciones o también podemos llamarlo variables. Es un valor que nosotros vamos a obtener mediante la toma de un determinado, o sea, mediante la aplicación de un método y vamos a tomar una medida. Eso es una medición, eso es una variable. Cuando nosotros tenemos un conjunto de mediciones, tenemos entonces que construir variables. Tenemos que construir indicadores. Esos indicadores sí es el conjunto de mediciones o de variables. Por ejemplo, cuando yo digo peso talla o peso para la talla, yo estoy conjugando dos mediciones. Esto es un indicador. Cuando yo digo índice de masa corporal, yo estoy conjugando dos mediciones, por lo tanto es un indicador. Cuando yo digo circunferencia de cintura según género, eso es un indicador, porque estoy utilizando el género y la cintura. Si yo nada más tengo la cintura y yo no tengo el género, no tengo la edad, no tengo nada, él solamente es una medida que me sirve tal vez para yo poder evaluar y monitorear la evolución de un paciente, pero no me sirve para construir un indicador. Y eso es bueno que lo tengamos claro. Ahora existen también los valores de referencia, que son cifras que vamos a agrupar o que están agrupadas y que sirven para comparar poblaciones. Normalmente los valores de referencia tenemos que utilizar valores de referencia ya reconocidos, valores de referencia que nos sirvan para poder comparar poblaciones reales. Si yo estoy en Venezuela, debería trabajar más con valores de referencia venezolanos o avalados por la Organización Mundial de la Salud para yo poder tener puntos de comparación con medios externos. De esta forma decimos que el indicador nutricional es un instrumento que vamos a utilizar para diagnosticar y determinar magnitudes y localización de problemas nutricionales de un individuo o de comunidades. ¿Por qué? Porque de esta forma yo puedo decir, por ejemplo, con un índice de masa corporal, si el paciente está obeso o no. Si yo estoy haciendo un indicador de porcentaje de grasa, yo puedo decir si está adecuado o no. Entonces, el indicador es el que al final nos va a permitir emitir un juicio de valor o un diagnóstico de un paciente. La aplicación de la antropometría es importante que destaquemos que el peso, la adiposidad, la distribución de tejido adiposo, diferentes determinaciones antropométricas, lo vamos a utilizar en diferentes momentos. Como lo hemos dicho aquí, en patologías, en situaciones biológicas normales, fisiológicas normales, lo vamos a utilizar
para deportistas, lo vamos a utilizar para medir riesgo, lo vamos a utilizar en investigaciones, lo vamos a utilizar para poder estudiar poblaciones, lo vamos a utilizar en diferentes ámbitos. Tanto es así que hasta en el mundo de la estética vamos a utilizarlo, porque evidentemente cuando yo voy a una estética a aplicarme un tratamiento cosmetológico, yo voy para mejorar mi condición física. Una condición física que debería ese especialista o ese técnico en estética decirme, mira, tú tienes tal condición, tú deberías de mejorar en tal. Lo ideal es que fuese evaluado por un nutricionista y luego referido a en algún tratamiento estético, pero bueno, igual debe de conocerlo diferentes ámbitos del mundo profesional. Esto permite identificar a aquellas personas en riesgo de desarrollar una patología, permite desarrollar también o identificar a aquellas personas que están padeciendo ya una patología, permite profundizar los mecanismos que sustentan una patología, dirigir intervenciones en salud y controlar los efectos de las intervenciones. Por ejemplo, si yo estoy en una consulta nutricional individual, es importante que nosotros tengamos una buena valoración porque me va a permitir, por ejemplo, medir riesgo. Ah, bueno, el riesgo yo lo puedo medir, por ejemplo, con la medición de el indicador cintura-género. Allí ya yo sé que esa persona va a tener o no mayor predisposición de padecer enfermedades crónico-degenerativas como cáncer, diabetes, hipertensión, problemas metabólicos. Ok, resulta que ya yo verifiqué y también verifiqué que según el patrón de la distribución grasa, esa persona tiene una distribución genoide. Ah, epa, ya va. Entonces yo tengo que tener cuidado porque esa persona seguramente puede tener también problemas con el retorno venoso, por ejemplo, de miembros inferiores. Epa, entonces yo tengo que verificar y ahí tal vez yo me doy cuenta que la persona tiene una patología. Y puedo decirle, epa, mira, tienes varices, vamos a entonces trabajar en ello. Además, yo de esa forma profundizo cómo es la composición corporal, establezco el tratamiento dietoterápico en el caso de los nutricionistas, establecemos bajo la ayuda del médico tratante, del médico de cabecera, cuál es el tratamiento farmacológico y así vamos a poder tener resultados óptimos. De esa forma, nosotros decimos que es importante comprender la relación entre el estudio antropométrico y el estado de salud del individuo, en donde lo más importante es tomar en cuenta los niveles de peso, variabilidad de peso, niveles de adiposidad, ubicación de la grasa, medir los riesgos cardiovasculares y, por supuesto, relacionar todo eso con el estado de salud. El peso es relativo y el índice de masa corporal también es relativo. Son indicadores valiosos que se deben utilizar, pero debemos de siempre explorar un poco más. Por eso es que cuando estudiamos composición corporal debemos de hacer hincapié. Recordemos que en el primer nivel de salud casi siempre se trabaja nada más para toma de peso y talla, y bueno, con eso nos conformamos para hacer un primer tamizaje. Pero aquí en las fotos evidenciamos dos casos muy similares. Si yo tal vez los pesara, estableciera la estatura y estableciera el indicador de índice de masa corporal. Fíjense que tal vez ellos tengan el mismo indicador, solamente que es muy diferente la composición de ambos. El paciente que vemos aquí, con franela amarilla, es un paciente que a simple vista vamos a ver con un gran tejido adiposo. Y el paciente de la foto, de la segunda foto, es un paciente que vemos que evidentemente tiene un gran tejido muscular, por supuesto hay que hacer un estudio cómo está su tejido graso, pero tal vez aunque tengan el mismo índice de masa corporal, y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, van a tener composición corporal diferente. Por lo tanto, nosotros como nutricionistas tenemos que empaparnos mucho más en lo que es el estudio de la composición corporal, para no caer en errores y no caer en tal vez generalidades que son inadecuadas. Conocemos y comprendemos que en el primer nivel de salud, quiere decir a nivel de ambulatorio, a nivel de una consulta externa en un hospital donde asisten muchas personas, es muy utilizado estos indicadores básicos, es muy utilizado esas medidas básicas, pero que nosotros debemos tratar de ir un poco más allá. Especializar nuestra consulta, de allí viene la importancia de hacer este tipo de actualizaciones, y de esta forma poder verificar cuál es la composición corporal de un individuo, hacer la diferencia. Fíjense que son individuos totalmente diferentes. Les invitamos entonces a que utilicemos una mayor cantidad de herramientas, de equipos de medición y además después de indicadores. Que con aquellos equipos que tengamos a la mano podamos hacer indicadores bastante oportunos, específicos, y de esta forma poder entonces
ser mejores profesionales. Aquí dejamos la bibliografía, está en el material que está en el Classroom, para que puedan entonces aumentar un poco más los conocimientos en este primer tema, que es general. El secreto de la felicidad no está en hacer lo que a uno le gusta, sino que le guste lo que uno hace. Eso lo dice Sir James Barrie, que dijo, y así es. Les invitamos a enamorarnos cada día más de nuestra profesión e ir creciendo en ella. Un abrazo fuerte, se les quiere y seguimos con el segundo tema de este curso maravilloso de actualización de nociones básicas en antropometría. Adiós.